Pasamos a continuación al punto segundo del orden del día, comparecencias. La primera de las comparecencias es a petición del Consejo de Gobierno, en este caso del consejero de Economía y Conocimiento, a fin de informar sobre el inicio del curso universitario 2016-2017 en Andalucía. Esta comparecencia arrastra también a una solicitud realizada por el Grupo Parlamentario Socialista y otra del Grupo Parlamentario de Podemos Andalucía. Para iniciar esta comparecencia tiene en primer lugar la palabra el señor consejero de Economía y Conocimiento, señor Ramírez de Arellano. Señoría, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Comparezco efectivamente en este pleno a petición propia, a petición del Gobierno, además de a petición de los grupos parlamentarios Socialista y Podemos Andalucía, para informar sobre el inicio del curso universitario 2016-2017 en Andalucía. Quiero, en primer lugar, agradecer la asistencia a este acto de representantes académicos, varios rectores de universidades públicas de Andalucía, que creo que de esta manera reconocen el hecho de que probablemente por vez primera y de manera singular en los parlamentos autonómicos, principales responsables los gobiernos autonómicos de aspectos clave para el funcionamiento de las universidades, se tenga un debate de esta naturaleza y además creo que pone de manifiesto que el sistema universitario público de Andalucía es un sistema fuerte debido a su carácter colaborativo, a la conciencia común de que es una tarea que la sociedad nos encarga y que tenemos todos, como decía, una responsabilidad compartida. Las universidades públicas de Andalucía acaban de comenzar un nuevo curso académico y dentro de las dificultades que son conocidas y con el esfuerzo de todos, creo que podemos decir que se trata de un curso que comienza en unas condiciones de normalidad, a pesar de que, como es lógico, son importantes las cuestiones del pasado que tenemos que superar y los retos que tenemos en el futuro más inmediato y también a medio y largo plazo. En todo momento, el papel de la Junta de Andalucía en el ámbito de sus competencias están presididas por buscar la certidumbre y la estabilidad de nuestras universidades, en la confianza de que deben ser ellas las que, haciendo uso de la autonomía universitaria, por supuesto con la colaboración institucional que proceda, pues lleven a buen puerto los retos que la sociedad nos está planteando. Un acto de esta naturaleza, una reflexión de inicio de curso, es también una oportunidad para una reflexión sobre los retos que tenemos a corto plazo, como decía, y también una reflexión sobre los últimos acontecimientos, en particular los últimos años, las últimas circunstancias que han acompañado el devenir de las universidades, sin olvidar en ningún momento de que, por más que estemos analizando una situación coyuntural, las universidades públicas son un proyecto intergeneracional, un gran proyecto de la sociedad y, por tanto, no solamente están relacionadas con la coyuntura. Evidentemente, las universidades públicas españolas están alineadas con unos valores globales de igualdad de oportunidades, de preeminencia del mérito, de la libertad de estudio, de la libertad de cátedra, de la libertad de ciencia desde hace ya décadas, en un contexto que ha llevado a nuestro país a tener un sistema universitario moderno, un sistema universitario homologable al de los países avanzados y que en el caso de Andalucía tiene una especial significación. En las últimas 3 décadas se ha completado un mapa de universidades en Andalucía que responde no solamente al interés de tener personas bien formadas, sino también una apuesta territorial absolutamente fundamental, una progresiva conexión de esa realidad académica con las necesidades formativas y también con las necesidades económicas del entorno. La verdad es, como digo, que es la primera vez que se comparece en unos términos parecidos al de hoy. Eso es una muestra de que el Gobierno de Andalucía quiere poner a las universidades públicas en el centro del debate, en el centro de los retos más importantes que tiene nuestra tierra y eso pues hay que reconocerlo respondiendo de la manera adecuada. Me van a permitir, en primer lugar, empezar con un balance de los últimos tiempos, en particular del periodo de este Gobierno, sobre la situación general
de las universidades. En primer lugar, las universidades existen porque existen títulos universitarios. Toda la actividad académica está relacionada con el hecho de que existe un interés de estudiantes por formarse en determinadas áreas y, evidentemente, en relación con la existencia de esos títulos, existen profesores y existen investigadores que desarrollan las funciones hoy ya consolidadas de formación, de investigación, tanto para la formación del propio profesorado general como para atraer inversiones, para competir en el contexto internacional, ser representativo en el contexto internacional de la investigación y también en los últimos años ya también está consolidada la misión de la transferencia del conocimiento. En este aspecto, desde el año 2010, en el año 2010 se acordó un mapa de titulación, un recorrido que se ha ido avanzando por las universidades públicas en los últimos años y que en este momento, cuando además tenemos como uno de los retos que ahora diré, de avanzar en la definición de un nuevo modelo, de un nuevo esquema de financiación de las universidades, requiere una reflexión adecuada a los tiempos, requiere una reflexión presidida por la estabilidad, por la evaluación, por la acreditación de los títulos de grado, de máster, tal y como está sucediendo, y estar muy cerca, como digo, de los intereses y de los principales posicionamientos estratégicos de las universidades y de la región. Como digo, en este momento, sobre todo, se ha apostado por la estabilidad de las titulaciones. Tenemos 415 títulos de grado en Andalucía, 532 títulos de máster, 163 programas de doctorado. Se mantienen más o menos estables en los últimos años. Hay cambios en los másteres, según se observa, mayor o menor demanda, pero se trata de una oferta académica razonable para una región como Andalucía, para el número de universidades públicas que tenemos y el número de estudiantes que tenemos, y el hecho de que haya sido una oferta racional y sensata, pactada con las universidades públicas, pues ha dado como resultado, afortunadamente, que el sistema ya ha sido sostenible en unos tiempos de enorme dificultad. Evidentemente, como digo, el siguiente paso es la atracción, el interés de los estudiantes por formarse. Este curso académico hay más de 200.000 estudiantes en el sistema de universidades públicas de Andalucía. Los datos son, en todo caso, provisionales. Se está celebrando la prueba de acceso a la universidad de septiembre, aunque sí que es verdad que se ofertan más de 52.000 nuevas plazas de nuevos ingresos, de las cuales en la convocatoria de junio ya quedaron cubiertas el 87%. En la actualidad hay algo menos de 7.000 plazas libres en 154 de los grados que hay o que se ofertan en Andalucía, de los 415. Hay más de 10.000, casi 11.000 inscritos en la prueba de acceso a la universidad del mes de diciembre, por lo tanto, se deben cubrir sobradamente todas las plazas disponibles. Como saben también, en este curso académico se ha continuado por parte del Gobierno de Andalucía la estrategia de precios públicos accesibles dentro de la horquilla más barata de nuestro país, muy especialmente, y está siendo así de manera muy directa en el caso de los másteres, además de distintas políticas que van relacionadas con la posibilidad, la accesibilidad, el acceso a los estudios de los jóvenes, desde la igualdad de oportunidades, presidida, como decía, por el mérito, con independencia de sus recursos económicos. Además, medidas que están relacionadas con otras facilidades, como el fraccionamiento, como la atención, excepciones relacionadas con las víctimas de violencia de género, a los mejores expedientes, a los aprobados en convocatoria extraordinaria, etcétera. También continúan este curso, en este caso mejorando la gestión, las becas relacionadas, las ayudas relacionadas con la internacionalización, becas B1, las que están relacionadas con la obtención de acreditación de idiomas, y también una subida de las ayudas Erasmus para becarios. En el ámbito de los estudiantes, esta continuidad y esta estabilidad que se pretende dar del Gobierno andaluz tiene que combatir las incertidumbres que crea el Gobierno de España. De todos son conocidos, porque han sido objeto de otras comparecencias, los problemas que rodean al acceso a la universidad por la implantación de la LOMCE y los problemas de definición de la prueba de acceso. Solamente quiero dejar un titular, y es que en Andalucía, mientras que las condiciones de incertidumbre que está promoviendo son consecuencias de las políticas del Gobierno de España, en Andalucía seguirá existiendo una prueba de acceso a la universidad en unos términos similares a la que actualmente existe, evidentemente adaptada a los nuevos currículum del bachillerato, hasta que haya unas noticias claras y noticias seguras que permitan ofrecer a las familias estabilidad y certidumbre. Esta es una cuestión importantísima, que no es justo que las familias ni los jóvenes estén sufriendo.
Desde el punto de vista de los empleados de las universidades públicas, hay más de 16.000, casi 17.000 profesores, investigadores en las universidades públicas, más de 9.000 trabajadores en funciones de administración y servicios, las nuevas medidas de tasa de reposición y también las políticas que están relacionadas con las autorizaciones que la Junta de Andalucía está ofertando, está admitiendo a las universidades para plazas de ayudante doctor, que son fundamentales para el relevo generacional, por necesidades urgentes e inaplazables, incluidas las de investigación, están dando lugar a que hoy en día podamos presumir de que casi 400 contratos de ayudante doctor han sido autorizados en los últimos años, una política singular de nuestro Gobierno, con un total, incluyendo la tasa de reposición, que se acerca a las 750 autorizaciones. Desde el punto de vista económico, también se ha procurado mejorar la certidumbre de las universidades para su gestión. Se ha eliminado los problemas de las universidades del pago a proveedores, con una aportación extraordinaria de 150 millones de euros de tesorería, que ha permitido de reducir la deuda en torno a 220 millones de euros, una cantidad que es la manejable, la que ha sido tradicional por el simple trámite. Estos órdenes de pago son todas de ejercicios anteriores a 2016, quedan pendientes de pago para el próximo modelo de financiación y ya estamos pagando todos los compromisos que se llevan a orden de pago, se están pagando de manera rápida y con una solvencia que creo que está ayudando al funcionamiento de las universidades. También queremos incrementar las transferencias a las universidades en este ejercicio. El pasado ejercicio se transfirieron 1.320 millones de euros en total a las universidades. En este ejercicio nos proponemos superar los 1.400 millones de euros, es decir, progresar en la ejecución presupuestaria, que además está presidida por un rigor presupuestario que la propia Junta de Andalucía tiene que observar y que estamos reclamando y obteniendo la colaboración de las universidades. Esto es lo que tiene que ver, estos son quizás los más importantes elementos de la actualidad, mirando al pasado y a la actualidad y a la coyuntura del día de hoy. Pero, como le decía hace un momento, también tenemos importantes retos, espero poder desgranarlos tanto en esta intervención como en la réplica. Están relacionados esos retos con la puesta en marcha del nuevo Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación, una cuestión que ya ha sido presentada en este Pleno en una comparecencia anterior y que ahora tiene que articularse a través de las órdenes correspondientes para impulsarlo en los próximos meses y que tiene un recorrido de varios años, y también cerrar un nuevo esquema de financiación de las universidades, haciendo un análisis del modelo vigente sin duda y también, y como digo, intentando cerrarlo durante este año en el marco del trámite presupuestario. Se pondrán además los números con la intención de generar un panorama, como decía, de estabilidad y de certidumbre. En lo que toca al Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación, como les decía, el objetivo es que en las próximas semanas, ya está firmada la orden de inicio de la tramitación de la orden, aparezca en el BOJA la orden de bases de la convocatoria, de todas las convocatorias que van a salir a continuación. Se cerrará el PAIDI anterior con la resolución, elevando a definitiva la resolución provisional que permitirá que los becarios de los proyectos de excelencia de 2010 tengan un quinto año de beca. Y, como digo, mirando al futuro, también está a punto de salir la convocatoria de Talentia, que tendrá de una manera singular un programa que se va a abrir a las universidades con una modalidad nueva de Talentia doctorado que permitirá incorporar también el interés que tienen las universidades por este tipo de estudiantes avanzados, como digo, de doctorado. Se van a convocar también durante el mes de octubre, noviembre, las becas pre y postdoctorales, la movilidad, y también, de acuerdo con las universidades, se articulará el nuevo procedimiento para la convocatoria de proyectos. Las universidades, en el nuevo marco europeo, son entidades colaboradoras. Ya el año pasado les transferimos 70 millones de euros y con esta transferencia, a través de un acuerdo con estas instituciones, durante los próximos meses se harán convocatorias de proyectos de investigación que serán convocados, y esto es importante, por las propias universidades, de acuerdo con la Junta de Andalucía, evaluado por la Agencia Andaluza del Conocimiento, de tal manera que se agilice también la gestión, uno de los elementos más importantes mirando al pasado de lo que ha sucedido con el Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación. Mirando en los próximos 6 meses, la intención de esta consejería,
poner en juego, activar hasta 170 millones de euros de las distintas convocatorias, tanto de la que le acabo de indicar de 70 millones de euros como otras que están previstos en la RIS3 y en el PAIDI. Evidentemente, en una parte importante con fondos FEDER y otra parte importante con fondos propios. En cuanto al esquema de financiación, el modelo de financiación de las universidades, otro de nuestros retos, como digo, sin perjuicio de las aclaraciones que sus señorías tengan a bien solicitarme, el objetivo es partir de un análisis del anterior modelo. Como criterio general, el anterior modelo no se puede valorar de manera negativa. Ha sido un intento importante, ha aportado certidumbre durante muchos años a las universidades. En los últimos 10 años se han transferido a las universidades andaluzas más de 15.000 millones de euros por distintas cuestiones que las universidades en su conjunto han usado de manera adecuada. La deuda relacionada con esos 15.000 millones de transferencias, ya le he indicado que asciende a 220 millones de euros y que se podría incorporar al siguiente modelo, pero es verdad que cuando ha llegado una época de crisis nos hemos encontrado con un modelo que no hemos podido actualizar, que para muchas universidades se ha quedado anticuado, que ya no respondía seguramente a los retos del momento y además que se ha encontrado con otra dificultad que no solamente ha afectado a las estrategias, a las políticas del Gobierno de Andalucía, a otros gobiernos también. Cuando una parte muy importante de la financiación de las universidades se otorga a través de subvenciones, la ley de subvenciones, tanto autonómica como la nacional, supone que dediquemos más tiempo a revisar la legalidad de un pago, revisar un ticket de autobús, un ticket de taxi, que a la eficiencia y la utilidad de los gastos y los fines científicos que nos planteábamos. Creo que es momento de reflexionar y en la confianza, como digo, de que las universidades son también las administraciones públicas, colaborar con ellas, transferirles recursos para que puedan ellas disfrutar de esta autonomía también en colaboración, por supuesto, con el Gobierno de Andalucía. Con esto en mente, la idea es financiación suficiente en el modelo, certidumbre en el funcionamiento del modelo, preveyendo que en algún momento debemos salir de las circunstancias de dificultades presupuestarias que tenemos y anticipándonos a ellas, en lugar de contratos programa demasiado complejos de entender o de evaluar, que en determinados momentos implicaban que se retrasaban el conocimiento exacto de las transferencias que iban a recibir la universidad, porque había que evaluar el programa. La idea es establecer programas de apoyo individualizados con indicadores fáciles, parecidos al de las ayudas B1, a las Erasmus y otras en distintas áreas de interés que estén focalizados sobre todo en los nuevos retos del momento, que desde el punto de vista del Gobierno de Andalucía es la excelencia. Una vez que tenemos un modelo, un sistema universitario que esperamos poder recuperar ese camino de la excelencia que es consustancial a las universidades. Es cierto, como decía, que una de las cuestiones que habrá que dejar prevista es cuál va a ser el marco de la recuperación de los derechos laborales de los empleados de las universidades, que ha sido verdaderamente afectado por las circunstancias de los últimos años, así como permitir que las universidades se adapten a sus nuevos retos. La realidad es que los últimos 15 años no han sido especialmente ejemplares y, en particular, los últimos 5 en cuanto al funcionamiento y a las dificultades que han padecido las universidades. Su reto es formar a personas que ya no tienen que necesariamente estar pendientes o entrenarlas para que hagan una oposición, sino formar a ciudadanos que entienden que ese derecho de ir a la universidad es un derecho ya inalienable, que tiene que estar relacionado, como decía, con un conjunto de ejercicios de libertades y derechos y, por lo tanto, tenemos que adaptarnos a que estas personas disfruten de verdad de igualdad de oportunidades, de universidades de calidad, de oportunidades laborales, de un nuevo marco de capacidades que están más relacionadas con la internacionalización, con el emprendimiento, con la capacidad de trabajar en grupo, con la capacidad de conocer idiomas, etcétera, etcétera. Y, como digo, también en el marco de las necesidades más importantes que va a tener las universidades en los próximos años, está planificar de manera ordenada el relevo generacional. Las universidades andaluzas, la última universidad pública andaluza que se abrió fue hace más de 20 años, formó parte del despliegue de las universidades públicas en nuestro país, como al principio les decía. Fue un gran proyecto, fue un proyecto que creo que debería superar las barreras ideológicas y que supone un elemento que nos debería conducir al orgullo, pero cuando llegó el momento que habíamos terminado de desplegar el sistema,
los retos necesarios que estaban más relacionados con la calidad, como decía antes, con la certidumbre, se quedaron en el tintero porque las universidades se colocaron en el centro de la batalla política de tal manera que en los últimos años pues ha sido poco posible avanzar. En definitiva, y ya enfocando el final de mi primera intervención, la realidad, señorías, es que cuando se habla de las universidades, les aseguro, porque tengo experiencia en ello, estoy convencido de que muchos de los presentes lo han vivido, probablemente España sea el único país del mundo en el que se critica de la manera que se critica a las universidades. Las críticas constructivas es normal, las universidades son una entidad, una institución en permanente evolución y en permanente proceso de reforma. No hace falta hablar constantemente de que las universidades necesitan reformas, salvo cuando se quedan demasiado atrás en el tiempo. Por lo tanto, debemos superar las terminologías destructivas, saber que hay muchas personas que trabajan y que dedican su vida a esta tarea y espero, y me gustaría escucharlo en ese sentido, intervenciones constructivas que permitan avanzar, porque se abre ahora un periodo especialmente significativo en los próximos meses y que va a ser decisivo para los retos que nuestras universidades públicas tienen en los próximos años. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Turno para los grupos parlamentarios y, en primer lugar, en nombre del Grupo de Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía, toma la palabra la señora Cortés Jiménez. Señoría, tiene la palabra. Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. También a los hombres y mujeres que nos acompañan en la tribuna de invitados de este Pleno del Parlamento. Buenas tardes, consejero. Lo primero que le quería trasladar, además de, lógicamente, agradecerle el que podamos tener este debate en el Pleno del Parlamento. Hablaba usted de la novedad con respecto a otros momentos, el que el Pleno del Parlamento podamos abordar un debate sobre el inicio del curso universitario y ya por extensión pues sobre qué es lo que está ocurriendo con el sistema universitario. Decía que echaba de menos el espíritu crítico y combativo que tenía usted cuando era doctor con respecto a lo que estaba pasando en la universidad. Creo que no solamente se lo pierde este Parlamento, sino que, si es así, en el seno del Gobierno también se lo está perdiendo el Gobierno. Por lo tanto, he echado de menos, como le digo, ese espíritu crítico y combativo que le acompañó y que caracterizó su etapa como rector. Algunas cuestiones al hilo de lo que ha planteado y algunas cuestiones al hilo de las propuestas que desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida queríamos abordar en la tarde de hoy en este debate con el consejero y con el resto de grupos parlamentarios. Hablaba usted, lo ha dicho aquí, pero también lo dijo en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno, donde presentó el informe de universidades, que, por cierto, todavía no es público, no hemos podido acceder a él. Hablaba de una realidad de certidumbre y de normalidad. Aquí lo ha explicado un poco mejor, creo, pero creo, consejero, que es difícil que hablemos de un entorno de certidumbre y de normalidad, no solamente con la realidad de la contrarreforma que el Partido Popular ha hecho a todo el sistema educativo y también a la universidad, pero también es difícil que hablemos de un entorno de certidumbre y de estabilidad de estudiantes, de la familia y de la institución, con la falta de un calendario de pago o con lo poco que se ha esbozado aquí del nuevo modelo de financiación o con la situación de precariedad laboral que forma parte del núcleo mismo, del corazón mismo de la universidad. Por no hablar de las barreras que el Partido Popular ha puesto al acceso a la universidad. Vivimos, por tanto, un momento de contrarreforma, no creo que de certidumbre y de estabilidad, y efectivamente algo ha ocurrido en el entorno del espacio público de la universidad cuando antes era, no hace mucho tiempo, una de las instituciones más valoradas del CIS y ahora no lo es, por lo cual, efectivamente, algunos partidos han debido de contribuir a un menoscabo del sistema universitario. Antes de esta contrarreforma laboral, que el Partido Popular ha aprobado, si me permite la expresión, a marcha martillo en el Congreso de los Diputados, bueno, pues la universidad también ha sufrido tensiones y cambios fruto de los procesos de Bolonia, de la estrategia universitaria, del espacio europeo de educación superior.
ha vivido momentos de procesos de mercantilización que han entrado en nuestras universidades. Ha habido una profunda reducción de las becas, se calcula que más de 205 millones de euros, y se han impuesto más barreras de accesos a la universidad. Los jóvenes han vuelto a rescatar aquello de la hija de la obrera a la universidad. Pues por algo será cuando los jóvenes están reclamando esa cuestión. Me ha llamado la atención a mi parecer, escaso número de alumnos que se matriculan en la universidad en este curso. Hablamos de algo más de 200.000 nuevos, 52.000 nuevos. Me ha llamado la atención porque me parece un número bastante reducido. Y tampoco hay que olvidar la reforma que se ha hecho de la ANECA, las consecuencias que eso está teniendo para las universidades y también para los profesores. Algunas cuestiones que le planteamos en aras a este debate que debe ser productivo sobre el sistema universitario. Y es que alianza concreta con el Consejo Andaluz de Universidades se plantea desde la Consejería para la cuestión de la reválida. ¿Cómo vamos a establecer una alianza con respecto a esa cuestión? ¿Cómo vamos a establecer o cómo va a establecer el Consejo de Gobierno, para esa certidumbre y estabilidad sea real, un calendario de pago de la deuda que a día de hoy se mantiene con las universidades, aunque bien es cierto que ha habido una rebaja sustancial? Un plan de financiación que tiene que ser plurianual, estable y adecuado a las necesidades de las universidades. No ha esbozado usted ni una sola característica de ese plan de financiación de las universidades. Necesitamos, consejero, estabilidad en las plantillas, cosa que ahora mismo no existe. Es decir, contratación de ayudantes doctores y doctoras que realizan las universidades, las peticiones que realizan las universidades, tanto para las necesidades docentes como para las necesidades investigadoras. Podríamos establecer el tiempo docente máximo en 24 horas y no en 32. Deberíamos de evaluar algunos de los programas que se han puesto en marcha en la última periodo. Hablaba usted de algunos, pero yo le planteo, ¿qué ha pasado con ese programa de retorno del talento? ¿Han retornado? ¿Dónde han retornado? ¿Cómo ha funcionado ese programa? Si es que lo ha hecho. ¿Qué consecuencias ha tenido para la cadena de investigación? ¿Qué está ocurriendo con interinos que están sustituyendo a personal, a profesores en horario de docencia con 120 horas y que hay algunos que no llegan a cobrar 500 euros al mes? Eso es hablar de certidumbre y de estabilidad dentro de la estructura de la universidad. Una evaluación, también le planteamos, de la figura de los profesores asociados. ¿Qué ha supuesto eso para la universidad? En definitiva, certidumbre en cuanto a la financiación, estabilidad en cuanto a la estructura y evaluación de determinados programas que se han puesto en marcha. A más largo plazo, aunque en el marco de esta legislatura, nosotros plantearíamos algunas cuestiones y con esto termino la intervención. En primer lugar, consideramos necesaria una reforma de la Ley de Universidades de Andalucía. Es una ley del año 2003 que creemos necesita actualización. Quisiera saber si en el grupo, en el equipo de trabajo de la Consejería han planteado la posibilidad de una reforma de la Ley de Universidades y, si es así, ¿en qué sentido? En segundo lugar, consideraríamos necesario un sistema generalizado de becas salario. Asegurar el carácter público de la investigación. Ha hablado usted del PAIDI y ha dado alguna cantidad presupuestaria. Nosotros hablamos de que ahora mismo, sabe usted, el mecenazgo privado del poder financiero forma parte cotidiana de la realidad de las universidades, lógicamente no solamente en Andalucía. Consideramos imprescindible dedicar un 2% del PIB a la financiación de la universidad. Si entendemos por universidad no solamente el derecho, sino la capacidad que tiene la sociedad en su conjunto de avanzar. Y, por último, un modelo de financiación con criterios formativos, científicos y de utilidad social frente a criterios de competitividad o de pretendida excelencia.
la inversión privada, a nuestro juicio, no puede determinar la investigación docente. En definitiva, consejero, estas son algunas de las propuestas que le planteamos, algunas de las dudas que le hemos también planteado en esta intervención y algunas de las propuestas concretas. Le insisto en la de la evaluación de los programas puestos en marcha y la capacidad que tenemos de, evaluando lo que se ha hecho, saber que va bien y se puede seguir adelante y que es necesario cambiar, y fundamental las propuestas que le he hecho sobre la estabilidad de la plantilla docente de la universidad. Muchas gracias. Gracias, señoría. Turno para el Grupo de Ciudadanos de Andalucía y en su nombre toma la palabra la señora Escrivá Torralba. Señoría, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Ciudadanos tiene como objetivo que las universidades sean el motor de cambio del tejido productivo y empresarial, para así lograr una economía basada en el conocimiento, con empresas resistentes a la globalización y creadoras de trabajo estable y de calidad. ¿Y cómo se consigue? Pues se lo voy a explicar en 5 puntos. El primer punto, mediante una mayor colaboración entre la universidad y la empresa. La universidad no puede estar aislada. La universidad tiene que conectar con las actuales pymes, cooperativas y autónomos. La investigación tiene que ser evaluable, eficaz y tiene que generar beneficios a la sociedad andaluza. Estos beneficios tienen que ir más allá de aumentar el talento de las personas. Tienen que aumentar el talento de las empresas mediante la investigación. Las nuevas y pequeñas empresas no pueden costear su propia investigación. Necesitan de la investigación universitaria para ser más competitivas, para especializarse, para crecer, en definitiva, para crear empleo. Segundo punto, mediante una financiación ágil y basada en la calidad. Actualmente, como ya se ha dicho aquí, la deuda de la Junta con las universidades es enorme y como la partida de la Junta supone más del 50% de su financiación, tuvieron en muchos momentos asfixia. Pero aunque lo más urgente es detallar un calendario de pago, lo más importante es cambiar de modelo. Necesitamos un modelo de financiación basado en la calidad y no en la cantidad. La universidad pública no puede ser una fábrica de títulos como algunas universidades privadas. La universidad pública tiene que ser un referente de la excelencia. Y para que la universidad pública sea un referente, tenemos que premiar económicamente el mérito en los alumnos, en los profesores y, en especial, en la investigación. También tenemos que aumentar la colaboración financiera con el sector privado. Ahí difiero de Izquierda Unida. ¿En dónde? En los másteres y en la investigación. Con un buen modelo de financiación conseguiremos que la investigación sea la espina dorsal de la universidad. Tercer punto, mediante una mejora de la empleabilidad. El número de titulados universitarios que solemos tener cada año nos sitúa por encima de la media. ¿Pero de qué sirve si después no pueden trabajar de lo que han estudiado o se tienen que ir fuera para encontrar su trabajo? Tenemos una doble responsabilidad. La primera, la que ya he dicho antes, ayudar a las empresas a crear trabajo. Y la segunda, que la formación se adapte al nuevo mercado laboral basado en el conocimiento. Hay que revisar las titulaciones ofertadas. Hay que aumentar la oferta en las titulaciones con mayor empleabilidad. Y hay que adelantarse al futuro empresarial. Miren ustedes, la época que yo terminé ingeniería se instaló en Sevilla el sector aeronáutico, pero ni mis compañeros ni yo pudimos trabajar inmediatamente en él. ¿Por qué? Por falta de formación especializada. Y tuvimos que ver cómo esos primeros años en las empresas tenía que traer de fuera personal extranjero. Pues esto no puede volver a ocurrir. Esto no puede volver a suceder. Nos tenemos que adelantar, tenemos que ser más ágiles, nos tenemos que adaptar mejor al mercado y a la industria. Aparte de aumentar la oferta, en las titulaciones con mayor empleabilidad tenemos que procurar que gran parte de los másteres estén enfocados a ellas, a dar empleo,
a conceder empleo a estas personas. Y para conseguirlo es necesario mayor participación, pero no mayor participación solo de un sector de la educación, también mayor participación de la empresa y de los alumnos. Cuarto punto, mediante una reestructuración de las becas. Todos estamos orgullosos de tener una de las tasas universitarias más bajas de España. Pero eso no fomenta el empleo, el esfuerzo, ni la meritocracia, ni la excelencia de nuestros alumnos. ¿De qué sirve permitir a un alumno de una familia con recursos estar 12 años para terminar una carrera, si después a un buen alumno de una familia sin recursos, por no darle una beca de apoyo al estudio, hacemos que se vaya de la carrera? Porque es que para algunas familias no es suficiente con que no les cueste nada las tasas universitarias. Algunas familias necesitan que sus hijos contribuyan económicamente y a esos también le tenemos que dar cabida. Necesitamos que las becas cubran todo tipo de necesidades, cuando los alumnos sean excelentes. Necesitamos que las becas sean progresivas, para que el alumno sienta que su mayor esfuerzo tiene recompensa. Y, sobre todo, necesitamos que las becas se paguen, porque es una vergüenza que muchos alumnos cumplan con los requisitos y, por limitación presupuestaria, no tengan becas y se sientan defraudados. En la etapa que es más importante, la cuantía y la cantidad de las becas, es en los másteres. ¿Y por qué? Porque sus tasas son más elevadas que las de los grados y porque los másteres marcan la diferencia a la hora de encontrar empleo. Para que todo el que quiera y se lo merezca pueda hacer un máster, no solo tenemos que aumentar la partida pública para las becas, también tenemos que implicar a entidades y empresas para que las financien. ¿Qué tiene de malo que una empresa financie a un alumno? Pues yo veo que no tiene nada de malo, lo contrario, cuanto más becados, mejor. Quinto y último punto. Mediante un personal docente e investigador valorado y preparado. La excelencia se tiene que premiar económicamente, como ya he dicho, en alumnos, en docentes y en la propia universidad. La financiación a la investigación tiene que revertir directamente en el personal investigador. Actualmente, el personal investigador laboral está cobrando solo 1/3 de lo que cobra un profesor contratado, trabajando ambos 400 horas. Y me pregunto, ¿cómo se sentirían ustedes si dedicando el mismo número de horas ustedes cobrarían 500 euros y su compañero 1.500? Pues esto es lo que está sucediendo. Y no está sucediendo a unas cuantas personas, está sucediendo a más de 1.000 personas solo en Málaga y Sevilla. Y le puedo asegurar que se sentirían de muchas maneras, pero de la manera que seguro que no se sentirían es valorado. Si queremos una universidad de calidad, no podemos tratar al personal que aporta calidad de esta manera. Pero más allá de lo económico, los docentes e investigadores necesitan más compañeros, se necesita más personal. El número de personal ha disminuido de forma alarmante y eso no lo digo yo, lo dicen los sindicatos. A la tasa de reposición impuesta por el Gobierno hay que añadir la falta de reposición de los interinos. Solo en Sevilla se han perdido 500 puestos de personal docente e investigador. Esta pérdida de investigadores, aparte de ser un drama humano, ha hecho que no solo haya menos proyectos, sino que los proyectos que se han empezado no se han podido terminar. Tenemos que aprovechar el talento de nuestros investigadores, reduciendo sus tareas burocráticas y permitiéndoles centrarse en su labor productiva y investigadora. Tenemos que darles facilidades para formarse, como por ejemplo en idiomas. Si queremos tener mejores carreras bilingües, tenemos que tener profesorado preparado. Y eso es una solicitud no solo de los profesores, sino también de los alumnos. La colaboración universidad y empresa, un nuevo modelo de financiación, la empleabilidad, las becas, el personal docente e investigador. Son 5 de las líneas de actuación necesarias que le hemos venido recordando durante la legislatura. Por eso, esperamos que hubiese avanzado más en este camino. Pero si comparamos lo que ha dicho hoy con lo que dijo el año pasado, en comisión vemos que poco se ha avanzado.
y que lo que se ha avanzado se ha hecho de forma muy lenta. Vemos que siguen siendo retos y no realidades las propuestas y peticiones del Parlamento, de los docentes, de los investigadores y de los alumnos. No pueden ser siempre retos, alguna vez se tienen que ir consiguiendo, señor consejero. Lo único en lo que hemos avanzado ha sido en la investigación y ha sido gracias en gran parte a la labor que ha hecho Ciudadanos en las negociaciones presupuestarias. Ciudadanos considera imprescindible aumentar las inversiones en educación superior y para llegar a las recomendaciones europeas tenemos que llegar a doblarlas. Y en eso sí que estoy de acuerdo con la portavoz de Izquierda Unida. Tenemos que llegar como mínimo al 2%. Para conseguir resultados hay que aumentar la inversión, pero sobre todo debe ir acompañado de medidas eficaces, como las 5 que he comentado. Le pedimos que rompa con la inercia de estos años, que se deje guiar por el clamor de la sociedad, que juntos consigamos esa sociedad soñada que pueda dar trabajo a los universitarios y que aproveche el talento de cada persona. Necesitamos mayor velocidad, señor consejero, ya lo sabe. Necesitamos mayor colaboración universidad-empresa, más investigación, más becas y más empleo. En definitiva, necesitamos conseguir con la calidad y con la excelencia que la universidad sea el motor de cambio de Andalucía. Gracias, señoría. Muchas gracias. Turno ahora para el Grupo Parlamentario de Podemos Andalucía y en su nombre toma la palabra la señora Lizárraga Mollinedo. Señoría, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Comparece el señor consejero para el inicio del curso académico y la verdad es que el curso académico universitario ha comenzado sin poder incorporar todavía a miles de jóvenes en Andalucía que van a su primer año en la universidad. Porque, señoría, el periodo de matriculación, como todos los años, se va a prolongar prácticamente hasta noviembre, con la incertidumbre y la ansiedad que eso supone para muchas familias andaluzas. Pérdida también de clases para estudiantes, no saber el sitio donde van a estudiar sus niños y niñas, los alojamientos, y eso que en la universidad los resultados del acceso se conocen el día anunciado y de forma puntual. Pero hay de la FP, hay de la formación profesional, porque hay quienes van a elegir entre uno u otro camino, o han elegido formación profesional. 2 días hubo que esperar más en la primera adjudicación sobre el día anunciado, y ayer estaba anunciada la tercera adjudicación de FP y a las 10 menos 20 de la noche se le ocurrió poner un anuncio a la Consejería de Educación diciendo que por problemas técnicos la adjudicación saldría al día siguiente, o sea, hoy, y ya ha salido. Miren, para hablar de inicio de curso, para hablar de igualdad de oportunidades, hay que hablar de igualdad de oportunidades en todos los niveles. Así que, señor consejero, yo le diría lo que Almodóvar, hable con ella, con la consejera de Educación, porque faltan plazas en formación profesional. Dótenla, además de la universidad. Porque la universidad, ambas, y la formación profesional son un reflejo de la sociedad y de cuáles son las prioridades de desarrollo en un país. Empezamos un curso académico en Andalucía, en una Andalucía que ve cómo han escapado fondos preciosos que deberían haber contribuido a la creación de empleo, a la investigación, al desarrollo, a la innovación, a hospitales, a escuelas. Y este es el inicio de nuestro curso académico, un inicio duro, sin duda, un inicio que ve que otros inicios de curso pudieron ser distintos en esta tierra, pero no lo fueron porque las prioridades eran otras. Y eso, a pesar de que en el preámbulo de la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación del año 2011, que votaron a favor el 99% de los diputados del Congreso, se afirmaba que el modelo productivo estaba agotado y que la investigación y la innovación eran los medios para conseguir una economía basada en el conocimiento. Economía y conocimiento. Sin embargo, se ha producido un retroceso en investigación y desarrollo sin precedentes, dados los continuos recortes en el presupuesto público y el empeoramiento de las condiciones laborales de quien tiene la valentía de dedicarse a la investigación en España y, por ende, en Andalucía. Y nuestra juventud ha tenido 3 salidas: tierra, mar y aire. Pero hablemos de lo concreto, lejos de perderme en obviedades. Hablemos de las tasas de la universidad. Miren, está muy bien que se congelen las tasas. Nosotros estamos absolutamente de acuerdo con esa congelación de tasas universitarias. Viste mucho
que vengan diciendo que las universidades congelan las tasas. Pero es que eso se está viendo acompañado de dos elementos adicionales muy perjudiciales para las universidades públicas: recortes en investigación e innovación y reducción del número de estudiantes universitarios. Gustan decir ustedes que no ha habido recortes, y dice la señora Díaz que no ha habido recortes en educación o en sanidad en Andalucía. Pero, como a la señora Díaz le gusta que hagamos las cuentas desde el año 2013, les diré que de 588 millones de euros en inversión en investigación e innovación que se encontró en 2013, hubo un recorte de 137 millones en esa función directamente relacionada con universidades, que se quedó en 451 millones. Del 2,16% del presupuesto en 2010 se pasó del 1,38% del presupuesto. El mayor recorte del siglo XXI en innovación e investigación. Por cada euro que se invertía en 2010, hoy se invierten 57 céntimos, casi la mitad. Se recortó en un año el primer presupuesto de la señora Díaz en investigación e innovación un 23%, mientras el recorte medio era del 3%. Nos piden que seamos constructivos y yo se lo traslado. Sean constructivos, reviertan esta situación, porque fue la función con la partida más recortada junto con cultura, energía e industria. Y es que en 2013 dejaron sin orden de innovación a Andalucía. Y usted sabe mejor que nadie que la ciencia no es como hacer carretera. No se puede interrumpir para continuar después, porque las científicas y los científicos tienen que comer, tienen esa mala costumbre. Y si no comen, se tienen que exiliar. Si no pueden vivir, se tienen que exiliar. Y las ilusiones se pierden y las ganas se pierden. La reducción de los ingresos por las tasas, señorías, se podría haber visto compensada por el incremento del número de estudiantes, pero no fue así. Indican que este curso vamos a tener más de 200.000 estudiantes en las universidades públicas de Andalucía. Pero ¿cuántos se han perdido? ¿Cuántos? ¿Cuántos estudiantes perdidos por decisiones políticas erróneas, por decisiones que han devaluado la universidad? En eso estoy de acuerdo, señor consejero, que han devaluado su formación. 66.000 estudiantes desde el año 2000, 23.000 estudiantes desde el año 2013. ¿Por qué? Por la situación económica, por las circunstancias, pero también por la caída de los grados a 4 años. ¿Y qué pasará si se adopta el 3+2? ¿Qué pasará cuando nuestros estudiantes universitarios se queden 3 años y no puedan proseguir esos 2 años más? Tendremos a muchos menos universitarios y universitarias en el sistema público. El Grupo Parlamentario Podemos Andalucía rechaza el incremento de las tasas universitarias en los grados, pero también rechaza una universidad de élite en la que el posgrado más caro sea el definitorio de la calidad, en el modelo 3+2, con tasas de matriculación más altas que las del grado. Ahora mismo hay profesorado que está asumiendo créditos de máster gratis. No solo asume sus clases de grado, sino que añade a estas, por compromiso, clases adicionales en estudios de posgrado. Por eso yo querría preguntarle cuál es su compromiso, el de esta consejería, con los estudios de posgrado en las universidades públicas de Andalucía. Y no solo en términos numéricos, sino también en términos cualitativos. Esa reducción de recursos propios, señorías, por la bajada de número de estudiantes y congelación de tasas, se podría haber visto compensada porque el partido que gobierna Andalucía tiene un interés real en la universidad y en sus estudiantes y asume la congelación de tasas con un aumento de transferencia a las universidades vía financiación operativa o vía financiación en inversión y desarrollo. A mí me alegra el anuncio que ha hecho de que incrementará el presupuesto destinado a las universidades el año que viene. Pero es que hasta ahora ni una cosa ni la otra. El modelo de financiación está prorrogado y no dejan de anunciarlo, pero ¿para cuándo el nuevo modelo de financiación? Y sepan algo, sepan que a la Universidad de Granada le faltan 13 millones de euros en financiación operativa. Recuerde, por favor, señor consejero, el próximo día 26, en la apertura del curso académico en Granada. En Granada queremos ser como las demás en grado de financiación operativa. Además, el posgrado no se reconoce en la actual financiación autonómica y una universidad investigadora es mucho más cara. ¿Por qué modelo de financiación que refleja un modelo de universidad están ustedes en Andalucía? Hablan de incertidumbre, pero hasta ahora todo es incierto. Tal vez está extendida la idea, y ojalá esto no fuera así, de que para seguir haciendo lo mismo que vienen haciendo las universidades no necesitan más. Eso significa un gran desconocimiento del esfuerzo que han tenido que hacer todas y cada una de nuestras universidades públicas. ¿Cómo que se sigue haciendo lo mismo? Se ha tenido que cambiar planes de estudios, pasar a Bolonia. Nos decían que a coste cero.
¿Queréis estudios de periodismo en Granada? Sí, a coste cero. ¿Queréis implantar bilingüismo? A coste cero. El famoso coste cero lo ha soportado el personal docente e investigador, presionado por obtener resultados de investigación, porque a la docencia se le ha dado nula importancia. Lo han soportado también los estudiantes, que hay que reconocerlo, nunca han sido la prioridad del sistema universitario, porque no basta con congelar las tasas, no basta con eso. Respecto al Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación, se han perdido 3 años irrecuperables, con un vacío absoluto en I+D. 3 años que significan desperdiciar oportunidades de desarrollo únicas para Andalucía. Que se ponga en marcha ya el PAIDI, señor consejero. Basta ya de hacer anuncios millonarios, de cifras millonarias. Y nosotros incluso les pusimos que es necesario ir más allá, con un plan de rescate científico, un plan de rescate al sistema científico andaluz, que ahora mismo se encuentra en una situación de absoluto desamparo, de abandono y de desesperación. Por último, son claves, como usted mismo ha dicho y han dicho el resto de los grupos, las personas que trabajan en la institución universitaria. Existe todo un plantel de profesorado inestable, precario, en las universidades de Andalucía. Ayudantes, doctores, profesorado sustituto interino, becarias y becarios con cargo a proyectos de investigación, personal docente e investigador que no puede promocionar. Hay problemas de personal de administración y servicios y se unen las personas que trabajan en contratas de distintos servicios de la universidad. Y, por último, no debemos olvidar que las universidades no están aisladas, forman parte de ciudades, de sociedades. La divulgación, la transferencia, la extensión universitaria son prioritarias. Dejen que les diga algo. Esto no solo se construye desde la universidad. Un tristísimo ejemplo. ¿Saben cuánto perjuicio está trayendo para Granada que llevemos sin tren 533 días? ¿Qué tiene que ver eso con la universidad? Congresos perdidos, estudiantes perdidos, oportunidades que se quedan en las vías del olvido de nuestra provincia. Miren al oriente también, señorías, miren al oriente. Termino donde empecé, con una petición urgente, que el inicio del curso académico lo sea para todo el mundo en situación de igualdad, personal docente e investigador, estudiantes y personal de administración y servicios. Muchas gracias. Gracias, señoría. Turno ahora para el Grupo Parlamentario Popular de Andalucía y en su nombre toma la palabra la señora Mestre. Señoría, tiene la palabra. Muy buenas tardes, presidente, señorías, señor consejero. Mire, habla usted hoy, creo que no es la primera vez que lo hace, ya lo ha referido así en su intervención hoy en la Universidad Pablo de Olavide. Y vuelve usted a indicar cómo esta es la primera vez, esto es una comparecencia histórica. Bueno, en primer lugar, señor consejero, deja usted muy mal a sus antecesores, porque aquí se ha hablado y se ha iniciado el curso académico universitario otros años, con otros consejeros al frente. Es más, usted hizo una comparecencia sobre el inicio del curso académico el año pasado, en vez de sede del propio Pleno del Parlamento andaluz, en comisión. Por tanto, eso de ser una comparecencia histórica, pues entiendo que tiene usted pocos datos que aportar como novedosos en torno al inicio del curso académico del que estamos hoy tratando. Y por eso usted tiene que vender y lanzar alguna frase que capte la atención de aquellos que les escuchamos. Pero, mire, el movimiento se demuestra andando, señor consejero, y hoy, en este inicio del curso académico universitario del que venimos a hablar, volvemos a reiterar muchos de los asuntos que venimos tratando a lo largo de los últimos años, muchos de los asuntos sobre los que se ha debatido en comisión y en pleno por parte de la señora Martín Moya, a la cual le agradezco que, a instancia del Grupo Popular, en el primer pleno del periodo de sesiones de este año, se haya hablado de universidad y no por parte del señor consejero. Además de agradecerle el trabajo, los datos y la información que maneja, que trabaja y que hace cada día al frente de la portavocía de universidad y que hoy también trataremos la moción gracias a esa interpelación del pleno pasado. Por eso creo que si usted no lo hizo en el pleno anterior es porque no quiso y quiere aprovechar hoy la oportunidad para aportar pocos datos nuevos, como le decía al principio. Mire, en materia de financiación habla el Partido Socialista de manera constante y permanente y pide la reforma del modelo de financiación autonómico y local. Por cierto, nosotros también estamos de acuerdo, saben ustedes que lo pedimos. El modelo de financiación autonómica
la pactó el señor Rodríguez Zapatero y nosotros nos opusimos. Ahora ustedes la reclaman y la claman. Bueno, pues nosotros le pedimos de una vez por todas la reforma de la financiación para la Universidad Andaluza. Saben ustedes que está aprobado desde el año 2007 y desde entonces hasta la fecha no sé cuántas veces han informado y han anunciado el cambio de modelo de financiación. La realidad es que funcionan a golpe de prórroga hasta este mismo año. Nosotros creemos que para ustedes la reforma de la financiación de la universidad puede esperar y, desde luego, también creemos que usted, junto a la señora Díaz, tiene en vilo a la comunidad universitaria. Tiene en vilo a la comunidad universitaria, pero, sin embargo, esa manera de financiar conlleva la supervivencia y, para el Partido Popular, la supervivencia no el objeto. Al contrario, tiene que ser el objeto la calidad y la excelencia. Nunca maltratar a la universidad y, desde luego, recortar reiteradamente, como lo están haciendo a través de los presupuestos año a año. Miren, si algo tiene la señora Díaz como denominador común de su gestión es que es una mal pagadora. La señora Díaz incumple, es morosa y, además, provoca el endeudamiento de las universidades de Andalucía. Como no saben las universidades cuándo les llegará el dinero, como ustedes no pagan en fecha, las universidades recurren a la banca y piden el dinero prestado. Y a partir de ese momento empieza el pago de intereses. Y, en definitiva, eso lo que se traduce es que con el mismo dinero se hace menos, debido a esa mala forma de financiar a la Universidad Andaluza. Y desde el Grupo Parlamentario Popular tengo que decir hoy aquí, alto y claro, que nosotros apoyamos de manera explícita a la Universidad Pública Andaluza. Por supuesto, por eso creemos y queremos una universidad de calidad. Pero, señor Arellano, en estos últimos años vivimos, y este año también, vivimos la falta de convocatoria de excelencia, vivimos la falta de inversión en investigación, vivimos recortes, vivimos impago de los proyectos de investigación. Esta es la realidad. Y esto no beneficia, señor Arellano, en la excelencia de la universidad y en la competitividad. Como le preguntaba a la señora Martín Moya el pleno anterior, ¿cuántos años sin proyecto de excelencia, señor Arellano? Porque ya hemos perdido la cuenta. Desde luego, la pérdida de posiciones también en los rankings internacionales de las universidades nos preocupa, claro que nos preocupa, pero también nos obliga a reflexionar y a abandonar la autocomplacencia. ¿Cómo no? Tenemos que saber qué está ocurriendo en nuestras universidades y no con afán destructivo, todo lo contrario, con afán de construir, de tener mejores universidades y, desde luego, de poder competir en el ámbito internacional. La escasa apuesta por la investigación también nos preocupa, señor consejero. Podemos hablar del PAIDI 2014-2020. Usted ha hablado hoy, pero ya empezó con 2 años de demora, puesto que fue presentado en marzo del 2016. Con 2 años de demora se presentó el PAIDI. También tengo que decirle al respecto con las inversiones de I+D+I. Ustedes hablan en total de aproximadamente 16.700 millones de euros para la investigación en Andalucía, y ahí está también la universitaria, pero la realidad es que la Junta de Andalucía aporta aproximadamente 2.000 millones de euros y lo demás son fondos europeos. También, por supuesto, a nosotros nos preocupa, señor consejero, la carrera profesional de los docentes. Ya está bien de hablar de universidad pública y, sin embargo, no pagarla y no mantenerla. Creemos importante que el inicio del curso académico universitario no comience sin el personal sustituto interino. Y eso, al parecer, es lo que sucede. Habrá universitarios que comiencen su curso sin profesor. Y nosotros queremos saber qué previsión es la que usted tiene. ¿Va a posibilitar y va a autorizar a las universidades en Andalucía a que puedan empezar de manera inminente a contratar a este tipo de profesorado? ¿O, por el contrario, va a abocar a los alumnos, a los universitarios, a que pasen semanas o meses sin poder nadie impartirle esas clases? O bien que se la imparta otro profesor que quiera asumir esa asignatura hasta que llegue el profesor interino. Mire, señor consejero, creemos que, desde luego, no por incluir en el Gobierno de la Junta de Andalucía a más exrectores, a la universidad le irá mejor.
porque eso hay que demostrarlo, porque hay que demostrar que no se va a abundar en los recortes, porque hay que demostrar que lo que se dice se hace, porque no puede usted venir hoy aquí a decir que se aumentarán las becas Talentia cuando llevamos sin becas Talentia desde el año 2014, cuando ustedes han sido el primer Gobierno que han dejado de pagar en el año 2012-2013 a los alumnos Erasmus. Ustedes tuvieron que hacerse cargo las universidades e incluso algunas diputaciones provinciales. Por tanto, señor consejero, usted hablaba de incertidumbre, y yo le digo, la incertidumbre por las políticas del Gobierno no, la incertidumbre en estos momentos porque hay una cosa y hay una situación en España que se llama bloqueo. Y sé que usted sabe a lo que me refiero. Y, por tanto, la incertidumbre es la que ustedes le han generado en muchas ocasiones al propio alumnado universitario con sus decisiones. Desde luego, creemos que la universidad, las 10 universidades de Andalucía requieren de un mayor compromiso, requieren de menos titulares de prensa, requieren de menos comparecencia quizá y, desde luego, de mayor ganas de trabajar a favor de esa calidad y esa excelencia que hoy en día exige nuestro alumnado, que hoy en día exige pues la propia competitividad y, desde luego, nosotros apostamos porque los alumnos que salen de la universidad, los profesionales, desde mi punto de vista, que salen de la universidad, tienen que salir de ella para ocupar puestos de responsabilidad en sus profesiones. A eso tenemos que aspirar. No podemos quedarnos en la mediocridad, tenemos que ir a la mayor. Y la mayor es que salgan lo mejor formados posible, con los mayores recursos y, desde luego, dispuestos y con capacidad para abordar los retos que el futuro les aportará. De ahí que desde el propio Partido Popular sigamos siempre trabajando a favor de esa calidad, pero también retratando al Partido Socialista en cómo ha gestionado la universidad en Andalucía, que, como le digo, a golpe de muchos titulares, pero también a golpe de muchos recortes. En los últimos años la señora Díaz se ha caracterizado por recortar en la universidad y, desde luego, por provocar unas deudas millonarias. Páguenle de una vez por todas todo lo que le adeudan a la universidad. Hablemos de ello en el inicio de este nuevo curso académico universitario. ¿Por qué no? Nosotros siempre vamos a apoyar mayor inversión en I+D+I y, por supuesto, vamos a apoyar mayores recursos y medios para el profesorado. Nosotros queremos la excelencia, la calidad y universidades públicas que estén en los mejores rankings, por supuesto, ¿por qué no? No tenemos que obviarlo. Y las noticias malas de estas universidades, si las hubiera, desde luego el Partido Popular jamás se alegrará de ello, como ha ocurrido en los últimos tiempos y, desde luego, para nada es afán del Partido Popular ponerlo de relieve en la tarde de hoy. Pero sí que es importante darle una pensada. Su tiempo ha concluido, le ruego concluya inmediatamente. Voy terminando, señora presidenta. Darle una pensada, pero principalmente para que tengamos una universidad con mayor excelencia y calidad, hace falta trabajar y, de una vez por todas, tener un nuevo modelo de financiación universitaria en Andalucía. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Mestre. Es ahora el turno del Grupo Parlamentario Socialista. Lo hará para posicionarlo. Interviene a continuación su diputada, la señora Ruiz Castro. Sí, muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. También quiero sumarme al saludo a quienes hoy nos acompañan desde la tribuna de invitados para presenciar esta comparecencia sobre el inicio del curso universitario. En primer lugar, me gustaría agradecerle, señor consejero, su comparecencia en esta tarde para informarnos de primera mano sobre el inicio del curso universitario y de las novedades del mismo. Estamos seguros, este Grupo Parlamentario Socialista está seguro de que supondrán una mejora y una garantía para los estudiantes universitarios y para la Universidad Pública Andaluza. Estas novedades vienen, señor consejero, del compromiso de su consejería y del Gobierno andaluz con la universidad pública. Un compromiso que este Grupo Parlamentario no tiene nada más que considerar positivo. Positivo con el único objetivo de garantizar la igualdad en el acceso a los estudios universitarios, independientemente de donde se viva y de lo que se tenga. Positivo, señor consejero, también porque permite que cada uno pueda desarrollarse según su capacidad y pueda llegar a ser profesionalmente según las actitudes que tenga. Y positivo, además, porque desde el punto de vista de la docencia universitaria y la investigación busca dar tranquilidad y excelencia. Este curso universitario se ha querido comenzar dando certidumbre y estabilidad, como usted
bien ha dicho, señor consejero, para estudiantes, profesores y familias. Y miren, señorías, vuelvo a repetir, este curso universitario se ha iniciado dando certidumbre y estabilidad, y por mucho que digan lo contrario esta tarde aquí, señor consejero, ya en el pasado pleno se atrevía a decirlo la señora Martín en la interpelación universitaria que le hacía, que además mañana veremos la moción, y decía la señora Martín textualmente: la llegada de Susana Díaz ha sido letal para las universidades públicas andaluzas y lo saben ya hasta en la China. Señorías del Partido Popular, con la mochila universitaria que ustedes tienen, ¿cómo se atreven a decir que la señora Susana Díaz ha sido letal para la Universidad Pública Andaluza? Miren, letal para la Universidad Pública Andaluza y para la Universidad Pública de España ha sido el partido que ustedes representan. Letal ha sido el señor Rajoy, letal con la Universidad Pública ha sido el señor Wert. Esto del señor Wert no sé yo si lo sabrán hasta en la China, como usted dice, señora Martín, porque como ustedes lo escondieron bajo el paraguas de embajador por un módico precio de 10.000 euros al mes, supongo que es que habían que esconder rápidamente al ministro de los suspensos. Y mire, señor consejero, ha dicho usted que para este curso universitario se vuelven a congelar los precios de las matrículas. El coste del crédito se congela por cuarto año consecutivo, situándose Andalucía entre los más bajos de España y situándose Andalucía también como la única comunidad que mantiene el coste del crédito igual para todas las ramas universitarias. Y como novedad se presenta la congelación de los precios de los másteres. Miren, señorías, esto dista mucho de otras comunidades autónomas. Precisamente el pasado 15 de septiembre, en el acto del inicio del curso universitario madrileño, el rector de la Complutense se dirigía a la señora Cifuentes pidiendo una bajada de tasas y precios públicos. Conocíamos por el periódico El Mundo la crítica que hacía el señor rector madrileño por un aumento de las tasas de un 40% en los últimos años, lo que ha expulsado a muchos estudiantes de las universidades, según las palabras del propio rector. Dice el señor rector que estudiar un grado en Madrid cuesta más del doble que en otras regiones. Y la presidenta madrileña del Partido Popular, como ustedes saben, salía al paso de esas críticas diciendo que bueno, ¿qué va a decir? La presidenta se terminaba comprometiendo con la universidad y reconocía que la enseñanza universitaria madrileña sigue siendo muy cara y está a la cabeza en precios públicos para poder estudiar. Porque, señorías del Partido Popular, ustedes entenderán que hay una notable diferencia entre una subida de un 40% de las tasas universitarias en una comunidad donde ustedes gobiernan a congelar por cuarto año consecutivo los precios, como se ha hecho en Andalucía. ¿Ven ustedes, señorías del Partido Popular, cómo no están legitimados para hablar de universidad pública? ¿Ven cómo les pesa su mochila de la universidad, señorías? Y en relación con el tema de becas, señor consejero, ha hablado usted de un incremento aprobado hace poco tiempo en el complemento autonómico de las becas Erasmus. Pasarán de ser el 50 al 75% del montante base, siendo esta una apuesta, como bien sabemos, de la Consejería de Economía y Conocimiento en materia de internacionalización. Este grupo parlamentario tiene que felicitarlo por esta medida, que considera positiva para evitar que la movilidad y el conocimiento de sistemas educativos europeos se vean perjudicados por la falta de recursos. Se completa con las ayudas a las acreditaciones de idiomas B1, que sabemos el trabajo de su consejería para agilizar la tramitación de la primera convocatoria y para que beneficie al mayor número de personas posible. Y con el anuncio de la próxima convocatoria de las becas Talentia pone de manifiesto el compromiso del Consejo de Gobierno con la Universidad Andaluza y con dotarla de certidumbre. Y todo ello, señor consejero, a pesar de las piedras en el camino del Partido Popular en el Gobierno central. De unas piedras que siempre han ido con el mismo fin, que es endurecer las condiciones para acceder a los estudios universitarios. El fin del Partido Popular es favorecer una educación elitista y discriminatoria. Ya el Real Decreto 609 de 2013, que establece los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de becas y ayudas al estudio, supone un endurecimiento en las condiciones para obtener becas. Será que a base de reales decretos y de medidas sin consenso, el Partido Popular ha pretendido quitar los universitarios que le sobran. Esta legislatura pasada, la Universidad Española ha perdido 134.000 alumnos por la subida de tasas.
El Ministerio aún anda negando que ningún alumno haya dejado de estudiar por no poder pagarse sus estudios, señor consejero. El Ministerio de Educación, con tener que enmendar todos los desastres que ha dejado el señor Wert antes de irse a su luna de miel, tiene ya bastante tarea, señor consejero. Y no solo desastres, sino también incertidumbre, como usted bien ha dicho esta tarde, la misma incertidumbre con la que cuenta la comunidad educativa andaluza en cuanto a las pruebas de acceso. Unas pruebas de acceso que tienen en contra no solo al Gobierno andaluz, señor consejero, sino también a la mayoría de los gobiernos autonómicos, que evidencian una vez más la incapacidad del Ministerio de Educación para un diálogo que solucione los problemas educativos. Sindicatos, patronales de la enseñanza, padres y alumnos se oponen a que la obtención del ciclo correspondiente esté supeditado a la aprobación de dichas pruebas, como establece la LOMCE. En cuanto a las deudas de la Consejería con las universidades públicas andaluzas, hay que valorar el plan de tesorería acordado con el que se está reduciendo deuda con todas las universidades. Esta es la mejor manera de crear certidumbre, señor consejero. Se están haciendo todos los pagos ordinarios y otros extraordinarios que han ayudado a reducir considerablemente la deuda desde el inicio de esta legislatura. Además, el modelo de financiación entrará en vigor el próximo año, que supone estabilidad y suficiencia financiera para las universidades públicas andaluzas. Sabemos que se necesita una financiación estable y sostenida. Ha anunciado también la próxima convocatoria de investigación a través del PAIDI y un aumento de plazas de ayudantes a doctor que vienen a sumarse a la plantilla de profesores e investigadores estables. Y mire, señor consejero, todo esto para este curso en Andalucía, tras 5 años de Partido Popular en el Gobierno de España machacando a la universidad. Dicen los sindicatos que la legislatura popular ha culminado con un profundo deterioro del sistema universitario público español debido a la consolidación de los recortes que afectan tanto al propio sistema universitario como a su personal. Ha aumentado el déficit y la plantilla se ha reducido, tanto personal de administración como personal docente. Ha disminuido el número de estudiantes de grado y máster. Se ha dificultado la posibilidad de que los alumnos reciban becas o ayudas al estudio. Este es el resultado de su Gobierno a su paso por la universidad, señorías del Partido Popular. Un resultado nefasto. Un resultado que no es de extrañar que el señor Wert haya sido el ministro peor valorado. Con esta trayectoria sí que es verdad que al señor Rajoy le han ido sobrando universitarios, señor consejero, como también le ha sobrado la mitad del presupuesto para investigación. Como ustedes tanto hablan de ejecución presupuestaria, señorías del Partido Popular, ¿saben ustedes que al señor Rajoy le ha sobrado 6.600 millones de euros en 2015 para investigación? Esto es una ejecución presupuestaria de un 48% del presupuesto. Por cierto, del presupuesto de defensa ha ejecutado un 138%. Y los datos del Ministerio de Hacienda, porque lo que le estoy dando son datos del Ministerio de Hacienda, evidencian cuáles son sus prioridades, señorías del Partido Popular. Y estamos viendo que la universidad pública no lo es. Por tanto, señorías del Partido Popular y señora Martín, usted debería haber sido más franca en la interpelación del pleno pasado, cuando empezó diciendo que la señora Susana Díaz había sido letal para la universidad, y tenía que haber dicho que la llegada del Partido Popular al Gobierno de España ha sido letal para las universidades españolas, y al ministro que suspende lo mandamos a París. Eso es lo que usted tenía que haber dicho. Y para terminar, señor consejero, quiero agradecer la comparecencia en este pleno y felicitarlos por parte del Grupo Parlamentario Socialista por estas novedades que nos ha introducido, que no dudamos que irán en beneficio de la igualdad de oportunidades en Andalucía. Muchas gracias, presidenta. Muchísimas gracias, señora Ruiz. Cierra este debate, el debate agrupado de esta comparecencia, el consejero de Economía y Conocimiento, señor Ramírez de Arellano. Señoría. Muchas gracias, presidenta. Me apresuró a resaltar dos cuestiones que ha señalado la señora Ruiz, porque yo creo que son importantes. El primero es resaltar el acuerdo que se ha suscrito en materia de tesorería, que ha cambiado el panorama, ha dado certidumbre a las universidades con precisión en relación a sus disponibilidades económicas materiales, y también aclaro, señora Mestres, que no era un problema, y ahora entraré en algún detalle adicional, de deuda con los bancos. El problema era de deuda con proveedores, que es bastante más grave. Y también, algo que ha señalado la señora Ruiz, que es absolutamente relevante, que es que el cierre precipitado de las cuentas de España te está teniendo un efecto que se cifra en unos 1.000 millones de euros en materia de investigación. De tal manera que esas sí que son dos cuestiones absolutamente objetivas.
virtud que tiene que hablemos en pleno todos los años y hagamos un balance de las cuestiones universitarias. Pues mire usted, yo acabo de ver, señora Mestre, un cambio cualitativo fundamental. Es que hablan ustedes bien de las universidades. Esto es un salto cualitativo para este país absolutamente relevante. Sé que en el Partido Popular, lo sé, no todas las personas coinciden con las acciones que el ministro Wert llevaba en su día y con su equipo. De hecho, les cuento una pequeña anécdota. En los días que el ministro Wert sacó el Real Decreto 14/2012, no fueron pocos los diputados del Partido Popular en Madrid que llamaban a la cruz pidiendo que paráramos al ministro. O sea, que hay personas que conciben que esos errores sobre el sistema universitario tienen gravísimas consecuencias. Además, también le aclaro que durante todos estos años, tanto bajo la presidencia de José Antonio Griñán como de Susana Díaz, los únicos recortes que ha padecido la universidad en lo que toca a la financiación de la Junta de Andalucía han sido los recortes presupuestarios que obligaba el Gobierno central. Y claro que bajaron los presupuestos, bajaron en algunos casos hasta un 15% en las universidades. Esto es una cuestión de visión, ni siquiera es una cuestión ideológica, es una visión de modelo. En plena crisis en Alemania, durante las consecuencias de su reunificación en el año 2002, el Gobierno alemán retiró de las cuentas del déficit motu propio el dinero que se gastaba en universidad y en investigación, mientras en todo lo demás ahorraba, se gastaba más en universidades y más en investigación. Es una cuestión absolutamente fundamental. No hemos percibido en ningún momento que esta cuestión se haya peleado lo suficientemente, siendo además consciente de la importancia que tenía. Le reitero, las universidades no pueden recurrir a la banca para financiarlo, lo tienen prohibido, además por leyes de estabilidad nacionales. Tienen que pedirle permiso a las comunidades autónomas, que además imputan dentro de sus cuentas, de su balance, las deudas de las universidades y el déficit de las universidades. Por lo tanto, todas las dificultades que padecen las universidades, los gobiernos autonómicos los cargan en su espalda. De tal manera que, como le digo, aquí era lo grave. Las universidades públicas no se financiaban de los bancos, como podía haber sido algo razonable, sino que se financiaban debiéndole a sus proveedores. Y todo ello por las dificultades de tesorería que sufrían los gobiernos autonómicos por las acciones del Gobierno de España, que luego con el tiempo se han ido corrigiendo, pero que sumieron, como decía, a las universidades en gravísimas dificultades. Habla usted muy brevemente, el otro día la señora Martín también lo sacó, el asunto de la posición de las universidades andaluzas en los rankings internacionales. En promedio, las universidades andaluzas, y esto es un logro, están todas ellas en el promedio mundial de la relevancia científica de sus publicaciones, con algunos casos especialmente positivos, como el de la Universidad de Granada, con algunos autores altamente citados. Esto es importante. Y también me gustaría aclarar una cuestión para no entrar en una dinámica que pueda ser confusa la terminología, que es el personal interino en las universidades. La universidad del personal interino no es una figura que ha aprobado unas oposiciones y tiene una plaza interina, sino que es un puesto que se supone que solo debe ocupar de manera excepcional y por razones sobrevenidas siempre temporales un tiempo, como digo, una plaza para típicamente dar clases, etcétera. No es una figura estable, ni se pretende que sea. La Junta de Andalucía está en contra de la figura interina y temporales, ante esa pregunta aquí por los profesores asociados, cuando no son verdaderos asociados y se utiliza la ruta de contratar personas a tiempo parcial. Por lo tanto, ni interinidades ni tiempo parcial son cosas positivas en las universidades. Y la Junta de Andalucía lucha, estamos de acuerdo en esto con las universidades, para evitarlo en todo lo que puede. También le quiero decir una cosa, ya lo creo que la Junta de Andalucía hace esfuerzos por ir superando las situaciones de falta de financiación del pasado. Este mismo año se ha aumentado hasta 1.159 millones de euros la financiación operativa autofinanciada, cuando el año pasado fue de 1.070 millones de euros. De tal manera que casi 90 millones de euros más de esta naturaleza, con independencia de otras cantidades. Se van recuperando cantidades, se van recuperando algunos derechos, pero les recuerdo que lo que principalmente está limitando la evolución de las plantillas universitarias y otras cuestiones está relacionada con la regla de gasto.
que es una cuestión que su Gobierno es el que lo regula, y estamos esperando, por ejemplo, noticias respecto a qué va a suceder, como decíamos, el año que viene. De tal manera que, como le digo, son aclaraciones que son absolutamente importantes para comprender en qué mundo universitario nos movemos. Algunas aclaraciones también a su señoría de Podemos, la señora Lizárraga. Los ayudantes doctores, los profesores ayudantes doctores no son plazas precarias. En Andalucía, con un gran esfuerzo, hemos conseguido, de acuerdo con las universidades, con una interpretación adecuada de su convenio colectivo, que las personas que, por decirlo así, hacen los deberes, es decir, van acreditando el progreso de sus carreras, de su labor científica, pueden encontrar una continuidad desde el puesto de ayudante doctor, que se está convirtiendo, por otro lado, una vía de acceso, una vía de retención de talento, una vía de atracción de talento, y que, bueno, pues se está convirtiendo en muy competitivo. Es una cuestión, como indica en mi intervención, que nos ha llevado a dos cuestiones. Primero, autorizar en torno a 400 plazas de profesor ayudante doctor, que las universidades van convocando para ir rellenando, y además incorporarle, insisto, el perfil de profesor ayudante doctor por necesidades urgentes y inaplazables de investigación, que es único en nuestro país y que conduce una ruta de estabilización, porque efectivamente no compartimos las figuras interinas y eventuales ni a tiempo parcial cuando no corresponden. No debe existir en las universidades un colectivo de personas en interinidad. Tiene que analizarse por qué, porque no hay ninguna razón. Debe corregirse para que estas personas tengan una situación estable. Evidentemente, la mayor parte de las medidas, usted lo ha dicho, ¿por qué ha disminuido el número de estudiantes en la universidad? Una de las razones fundamentales, efectivamente, es que los grados ahora son de 4 años. De tal manera, comentaba su señoría Elena Cortés, que porque el número de nuevas matrículas era 50.000 frente a 200.000, en definitiva un cuarto. De tal manera que cada año salen los alumnos de cuarto y entran los de primero, por decirlo así, ¿no? Pero evidentemente se ha eliminado un curso entero que se ha sustituido por másteres que son más caros y por lo tanto tienen menos demanda que tenían los antiguos quintos. Esta vía de ahorrar, que es la longitud de las carreras, parece haberle gustado al Gobierno de España porque el proyecto de 3+2, como usted sabe muy bien, la justificación que se ofreció al mismo era para ahorrar. Se habló del ahorro de la familia, pero el Consejo de Política Fiscal, lo dije el otro día, del julio de 2014, el Gobierno de España transmitía a las comunidades autónomas que iba a poner de manera optativa los grados de 3 años, si querían las comunidades autónomas y las universidades, para poder ahorrar en gastos de personal. Gastos de personal que también le comenté el otro día, se decía que se iba a ahorrar en ellos desde el Plan Nacional de Reforma de 2012, prescindiendo de los profesores laborales, es decir, los más jóvenes. Cuando se introducen en las reflexiones de esta naturaleza académicas los factores económicos, estamos empezando a complicar y a, si me lo permite decir, corromper el sistema, porque lo verdaderamente importante es la formación en este momento. Como decía antes, en los países de Europa se habla de modelos consolidados. En Alemania, un gobierno de derecha, el gobierno de la señora Merkel, mantiene gratuitas las tasas universitarias. En Francia, todos los gobiernos, con independencia de su ideología, tienen tasas baratas. Tienen políticas de becas, de manera que no es un problema ideológico, es un problema de modelo de país y de modelo de actuación. Sí que le aclaro, cuando habla de que los profesores tienen que dar clases adicionales de posgrado, es que el posgrado oficial y el grado se encuentra en el mismo contexto de contabilidad de la dedicación del profesorado. En su conjunto, el profesorado debe dedicar las horas que correspondan de acuerdo a las normativas generales y a las propias de la universidad, y el máster ya se incluye con normalidad. Evidentemente, y les tengo que reconocer que eso no ha ido en menoscabo de la calidad que la Universidad de Granada ha demostrado en los últimos rankings. Y le digo otra cosa que es interesante. A pesar de todas estas circunstancias adversas que han sucedido, la producción científica de todas las universidades andaluzas ha crecido estos años. El esfuerzo de los profesores, las profesoras de las universidades ha crecido. La realidad es que los movimientos en los rankings, en la visibilidad científica, están más relacionados con determinadas políticas de otras universidades que han adelantado no solo a la andaluza, sino a otras, mediante la contratación adecuada de personas que tienen reconocimientos, premios, etcétera, y que, bueno, pues le hacen subir los rankings de manera política, ¿no? Buscan, o económica, ¿no? Buscan ese crecimiento. Le aclaro algunas cosas más a su señoría Elena Cortés. Decía, nos animaba también, su señoría Escrivá decía que nos animaba a llegar a un 2% del PIB en inversiones en universidades. Lo cierto es que lo normal en nuestro entorno, en España al menos, se sitúa en torno al 1,3% de inversión en universidades
del PIB. Esto está por encima de lo que ahora mismo en Andalucía estamos haciendo. A pesar de ello, mantenemos unos márgenes de calidad interesantes. Pero, por ejemplo, en el modelo de financiación anterior, cuando se ligaba la inversión al PIB, llegó un momento en el que se superaban los límites previstos en el PIB, porque el PIB había caído tanto que las transferencias que se hacían estaban por encima de las previstas en las cuentas, curiosamente. Lo que sí que se sitúa en el 2% del PIB es la investigación. Y, de hecho, lo comento aquí, se presentó el PAID en su día y fue objeto de algunas críticas al respecto, diciendo que éramos poco ambiciosos hablando del 2% del PIB. A los pocas semanas, la secretaria de Estado, doña Carmen Vela, habló del modelo que se intentaba implantar en España y también era del 2%. El planteamiento era llegar al 2%, de tal manera que ni siquiera en el Gobierno de España se había conseguido. Mientras que la investigación compute en el déficit, será bastante complicado salir de esta cuestión. Comparto con la señora Escrivá, la claro que también, por supuesto, el plan de financiación del modelo financiero será plurianual, sin duda, eso no le quepa a usted la más mínima duda, que lo será porque no puede ser de otra manera. Con la señora Escrivá compartimos desde el Gobierno de Andalucía la idea de la importancia que tiene la conexión entre la universidad y las empresas que necesitan acceder al conocimiento. De alguna manera, la señora Escrivá habla de la mayor participación de lo privado en la investigación, mientras la señora Cortés hablaba de una mayor participación de lo público. Y lo que sucede es que probablemente, creo que la manera racional de hacerlo es siendo conscientes de cómo se hace esto en los países avanzados. En todos los países avanzados la investigación básica, en todos, lo hemos comentado en comisión, en todos los países avanzados la investigación básica se financia con dinero público de manera directa o indirecta, en todas partes. Lo que sucede es que es verdad que la investigación orientada o aplicada sí que tiene distintas componentes de participación privada y la innovación, lo que está más cerca de los productos finales, sí que desde luego suele ser objeto de inversión privada. Además de la participación de lo privado, alguna oportunidad he tenido la ocasión de insistir en ello, es muy importante que sectores públicos de provisión de servicios públicos desde lo público sean innovadores y mantengan una actitud innovadora y hagan investigación, como es el caso de Andalucía de la sanidad y de la educación. También me gustaría hacerle una aclaración respecto a la empleabilidad de nuestros egresados. Siempre que me hablan de esto pienso que cuando estos egresados, que aparentemente no tienen empleabilidad, ponen un pie fuera de España, bien ha comentado, y es verdad que han tenido que irse mucho por tierra, mar y aire a otros países, son empleables inmediatamente. De tal manera que probablemente no nos estamos equivocando en la empleabilidad. Estas personas son empleadas inmediatamente en otros países. Lo que no tenemos en España es empleo. Lo que probablemente tengamos un colectivo de jóvenes, hombres y mujeres, los mejores formados de verdad de nuestra historia, superando muchísimas de nuestras dificultades y lastres históricos, y sin embargo lo que no hay, desgraciadamente, es empleo. Lo que sí que le agradezco a sus señorías sus aportaciones y, evidentemente, tendremos que hablar de modelo de financiación en muchísimo más detalle en futuros encuentros, pleno o comisión. Muchísimas gracias, señorías. Muchísimas gracias, señor consejero.